Digo en plena evolución porque se está hablando precisamente de una reconfiguración de lo que es el movimiento de la izquierda. Pues sí, 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 en ello estamos, pero bueno, en ello llevamos ya mucho tiempo. Y bueno, el acto que tuvo lugar el sábado en Madrid era precisamente también, bueno, como consecuencia de un trabajo que se lleva realizando entre las formaciones ahí representadas, Movimiento Sumar, Más Madrid, Comuns e Izquierda Unida, durante, bueno, pues unos cuantos meses, repensando y viendo y acordando también y coincidiendo en la necesidad de que la izquierda en este país esté unida, esté en una candidatura, porque la situación que tenemos que enfrentar es una situación difícil. O sea, la extrema derecha está avanzando a marchas forzadas, no solamente en el país, sino también a nivel internacional, y eso requiere de una respuesta contundente, pero no solamente para frenar simplemente como tal a estas fuerzas de extrema derecha, sino para articular un proyecto político de país en el que también otras cuestiones fundamentales, como son las condiciones de vida de la gente, el acceso a una vivienda, la regulación de los precios para que los salarios, para que efectivamente podamos tener unas condiciones de vida dignas y para que todo el mundo pueda vivir tranquilamente sin tener que preocuparse de si mañana voy a comer o de si me van a desahuciar de mi vivienda, ¿no? Entonces creo que tiene esta nueva propuesta de la izquierda, lo que tiene es precisamente esas dos vertientes. Por un lado, impedir el avance de la derecha y de la extrema derecha en el país, pero eso tiene que estar unido a una propuesta política seria y además perdurable en el tiempo, de transformación de las condiciones materiales de la vida de la gente. Como hay en esa configuración de la izquierda, es verdad que las experiencias ya se habían dado, Ujú. tanto en Madrid como en Euskadi, Sí. ¿no? Diferentes fórmulas. Hoy, por ejemplo, en una entrevista también, y recordaba este fin de semana, Lander Martínez desde Sumar Sí. Mugimendua hablaba de que sería necesario contar con Podemos Euskadi. También Ezker Anitza coincide precisamente en esa coincidencia. Nosotras coincidimos en que somos necesarias absolutamente todas y todos, no solo las formaciones políticas, también todos aquellos movimientos y todas aquellas personas de izquierdas y progresistas que vean y que entiendan la necesidad de articular una propuesta lo más unitaria posible. Yo creo que vamos a hacer ese intento, desde luego, por parte de Ezker Anitza lo vamos a hacer. Yo creo que también Sumar Mugimendua está en ese escenario y los compañeros de Verde Aqueco también. Por lo tanto, creo que por lo menos ya somos tres formaciones políticas que estamos convencidas de que eso es necesario y abiertas a articular ese proyecto amplio donde podamos tener cabida diferentes organizaciones políticas, movimientos y diferentes personas. Porque en Euskadi también es necesario articular un frente de esas características, y lo es pues porque bueno, tenemos diferencias en cuanto al proyecto de país con EH Bildu, el modelo, o sea, es una formación independentista y las formaciones que estaríamos en ese bloque no lo somos, entendemos el país de otra manera. Y por otro lado, bueno, pues el Partido Socialista, que vemos que bueno, pues está en una alianza con el PNV, con la derecha vasca, que es una alianza bastante férrea, porque independientemente de que a veces intenten, bueno, pues escenificar determinadas diferencias políticas, a la hora de la verdad, bueno, pues hay un cierre de filas, porque lógicamente, bueno, pues están en gobiernos en la mayoría de las instituciones del país y eso supone una cota de poder muy importante que, bueno, pues les mantiene en esa apuesta por esa coalición, pero también es verdad que luego se ven cuáles son las fallas y cuáles son las diferencias, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, pues de lo que está ocurriendo ahora mismo en Pasaya con la propuesta del PNV de llevar bueno, de que Pasaya, el puerto de Pasaya deje de ser un puerto de interés general. El PNV lanza esta propuesta sin ningún tipo de estudio, de informe, qué va a pasar con el empleo, qué va a pasar con las empresas, qué va a pasar con la comarca, no dice nada, simplemente, bueno, no, esto que deje de ser un puerto de interés general. Entonces, bueno, ¿tú qué quieres hacer ahí? ¿Un pelotazo urbanístico? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu propuesta? Teniendo en cuenta que además Oarsoaldea es una de las comarcas más degradadas, más pobres del territorio de Guipúzcoa y también de Euskadi. Entonces, ahí se escenifican determinadas diferencias, pero a la hora de la verdad, pues vemos cómo ese gobierno PNV-PS de coalición sigue ahí férreo, ¿no? Entonces, yo creo que ante esto,
pues en Euskadi también hay personas que dicen, oye, pues necesitamos una alternativa tanto a un proyecto independentista que puede generar enfrentamientos, como ya vimos en Cataluña, y ante un proyecto pues que no es un proyecto de izquierdas, porque bueno, el Partido Socialista, pues porque al final está subsumido ahí respecto al PNV. Eso significa que hay alguna línea roja en este momento, ¿no? En eso de las coaliciones, sobre todo, bueno, estoy pensando en la vía Rufián, ¿no? Que en su momento, claro, hacía apuestas pues por un conglomerado donde incluso hasta las fuerzas soberanistas serían las que lideraran todo ese planteamiento, ¿no? Bueno, la propuesta de Rufián yo creo que hay que, o por lo menos nosotras la entendemos en positivo, en el sentido de Por que, mover el avispero un poquito, claro, ¿no? porque al final también está haciendo ver a un montón de gente cuál es la verdadera necesidad de articular unas listas unitarias, pero claro, luego es verdad que los proyectos políticos de unas formaciones y otras son en algunos casos bastante distintos, y bueno, en realidad también en Euskadi esa propuesta EH Bildu se la ha hecho al PNV. Claro, nosotros también nos preguntamos. Entonces, si EH Bildu, que es una formación política de izquierdas, le está haciendo una propuesta a la formación política de derechas hegemónica en Euskadi, que es el PNV, pues no sabemos tampoco muy bien al final cuál es el modelo de país y el modelo de sociedad que se va a compartir entre unas formaciones que en teoría son antagónicas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la propuesta tiene que ser bien acogida. Y luego lo que es muy importante también es ver eso cómo se materializa en cada una de las circunscripciones electorales. Le leía yo en unas declaraciones que decía que el fascismo arrollador que está llegando a toda Europa, bueno, es a lo que hay que ponerle freno. Bueno, pero desde Ezker Anitza, por ejemplo, ¿cuáles son esas propuestas más allá del discurso, más allá de las palabras? A ver, nosotras hemos hecho propuestas en el Congreso entendiendo que hay que hacer una de profundización democrática. Esto quiere decir que hay algunos ámbitos que después de la transición no llevaron a esos procesos. Estamos hablando de la justicia, estamos hablando también de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Quiero decir, hay tareas por hacer que supondrían efectivamente un freno a la derecha y a la extrema derecha. Pero también, y lo he dicho antes, hay otras políticas que tienen que ver con lo material, con el tener acceso a la vivienda. Hacen falta viviendas públicas, porque bueno, en Euskadi hemos visto cómo en la última década no es que no se hayan construido viviendas, se han construido, pero 2/3 han sido viviendas privadas. Entonces lo que hace falta es una apuesta decidida para tener un parque público de viviendas que permita que la gente tenga garantizado algo tan fundamental como es tener una vivienda. Tenemos muchísimas propuestas también en relación bueno, pues a la defensa a ultranza de los servicios públicos, que son esos servicios los que nos garantizan también poder tener unas condiciones de vida dignas y poner freno a las privatizaciones. Lo hemos visto y lo estamos viendo con la sanidad, pero también ocurre con la educación y con otros servicios públicos día a día, como pueden ser, bueno, ahora mismo las trabajadoras de la limpieza de centros de Vizcaya están en huelga, hemos tenido conflictos también con las trabajadoras de las residencias. Entonces, toda esta batería de propuestas concretas, tanto por un lado de profundización de la democracia, lo que tiene que ver con la reforma de la justicia, con la reforma de los cuerpos de seguridad del Estado, y todo lo que tiene que ver con la defensa de lo público, son instrumentos para frenar precisamente el auge de la derecha y de la extrema derecha. Si no ponemos encima de la mesa medidas para que la gente entienda que esa es la mejor manera o sea, que son condiciones para poder vivir mejor, pues bueno, luego vienen otras formaciones que, bueno, con unos mensajes muy simplistas, diría yo, pues bueno, pues están intentando atraer a personas que ahora mismo no ven que se pueden estar poniendo en marcha esas. Hay una preocupación, Arantxa, precisamente hablando de eso, hay una preocupación en torno a lo que pueda ser pues la gente joven en estos momentos, ¿no? Es verdad que igual resulta que el foco, si lo centramos exclusivamente en lo que vemos en redes sociales, pues es tremendo, pero igual resulta que hay que ampliar un poco la vista, ¿no? Pero es verdad que hemos pasado de tener una juventud que en teoría reivindicaba unos derechos y se mostraba como, entre comillas, revolucionaria, a una juventud que aparentemente pues también tiene un aspecto involucionista terrible y desolador, ¿no? Bueno, yo
Igual resulta que la mirada es que la amplificamos cuando Yo creo vemos una que cosa mala, ¿no? Sin sí, más, ¿no? yo creo que igual una parte Ni es de tanto, ni tan amplificar la calvo, habría que mirada y decir. otra parte igual es generacional, ¿no? Que yo creo que siempre que miramos para atrás, pues nos parece que las generaciones jóvenes, bueno, pues son diferentes a las nuestras y demás. Pero yo también quiero poner en valor todas las movilizaciones, por ejemplo, que ha habido y que hay contra el genocidio de Israel con la población de Gaza y la población de Palestina. La gente joven se ha movilizado en masa, es decir, la gente joven es pacifista y la gente joven es antimilitarista y hay muchísima gente joven organizada también en torno a la paz, en torno a la no violencia. Hay mucha gente joven también que está participando en otros colectivos, en ONGs. A veces centramos la mirada en cositas muy concretas, pero bueno, igual hoy en día la gente joven participa de otra manera, pero yo creo que están ahí y que mucha de esa gente joven está también, bueno, pues peleando por mejorar su vida y porque tienen también además una visión del mundo bastante general y bastante amplia que hace que, bueno, que aunque parezca que se quedan en su casa, la verdad, cuando hay que estar ahí, pues también lo están. Y estarán presentes en ese 40º aniversario que en abril va a tener lugar de Ezker Anitza. Sí, 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 por supuesto. Vamos, sin ninguna duda. Yo creo que es un orgullo poder decir que vamos a cumplir ahora 40 años. Y yo creo que además son 40 años de una formación política que venimos defendiendo. Pues empezamos con el no a la OTAN, es decir, una profunda defensa de la paz, del antimilitarismo, del multilateralismo. Y en este momento, o sea, estamos viendo que todo aquello que sirvió para gestar y para crear este movimiento político y social que es Izquierda Unida, Ezker Anitza, sigue igual de vigente. Sigue vigente la defensa de la paz, la defensa de un mundo en el que todas las personas podamos vivir dignamente, y eso hoy pues ya hemos visto y ya estamos viendo qué es lo que está ocurriendo, en especial desde la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos, las injerencias, las agresiones, las amenazas de todo tipo. Hemos visto lo que ha pasado con el presidente Maduro y la diputada y su mujer secuestradas absolutamente de manera ilegal, asesinando a un montón de gente por el camino. Estamos viendo lo que está ocurriendo también, el bloqueo del petróleo a Cuba, lo que está suponiendo también otro crimen de lesa humanidad, porque ahí se están poniendo en peligro millones de vidas. Entonces, bueno, nuestra génesis sigue siendo hoy tan de actualidad como lo fue hace ya 40 años. Y en ese programa todavía estarán manteniendo principios como los que han elevado hasta ahora durante 40 años, ¿no? Programas participativos, por ejemplo, y pegados al territorio, que es Sí. lo que se reclama Ezker Anitza. Sí, yo creo que nuestra formación es algo que lo ha venido haciendo siempre, ¿no? Ahora nos vamos a preparar para las elecciones municipales y forales de 2027 y nuestra militancia lo que va a estar es precisamente en esas poblaciones y en esas localidades, porque ya lo está, porque conoce la realidad, conocemos la realidad de nuestros pueblos y de nuestras ciudades, estamos en contacto permanente también con las asociaciones, con los movimientos, con los colectivos y, bueno, estamos en buenas condiciones para poder tener programas electorales pegados al territorio, al día a día y a las necesidades de las personas. Precisamente, y antes lo han mencionado también, ¿no? Ha puesto algunos problemas sobre la mesa. Pero ¿qué medidas concretas se pueden hacer, por ejemplo, ante el encarecimiento de la vivienda, ante las desigualdades que evidentemente tenemos en la sociedad todavía? Porque si miramos ahora mismo lo que dice incluso las propias encuestas, hablamos de más de 250.000 personas que en Euskadi estarían, digamos que en el alambre, ¿no? En estos momentos. O, por ejemplo, hay otras cuestiones como los servicios públicos que mencionaba y que muchas veces pues parece que están cuestionados. Hombre, en vivienda nosotros pensamos que hay muchas cosas que se pueden hacer y que se podían haber empezado a hacer ya hace tiempo, porque tenemos una ley de vivienda vasca del año 2015 que permite, por ejemplo, pues establecer un canon a aquellas viviendas que llevan más de 2 años vacías. Y hay muchas viviendas en Euskadi que se podrían vacías, y no nos estamos refiriendo ni a segundas residencias ni a personas que se han ido a trabajar a otros lugares, o sea, que están vacías. Pues son cerca de 10.000 viviendas las que se podrían poner en el mercado si se aplicara esa ley, porque esa ley dice que si una vivienda lleva 2 años vacía, el uso
se podría expropiar para el alquiler. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Eso es intervencionismo puro y duro, ¿no? Intervencionismo puro y duro, porque cuando decimos es que no se puede intervenir la economía, oiga, es que el capitalismo interviene en la economía. Cuando el capitalismo te dice que las viviendas no se pueden tocar porque son propiedad privada, que se pueden tener más de 15.000 viviendas vacías en Euskadi y ya está, dices, hombre, pues estos están interviniendo, porque están acaparando un parque de vivienda que podría estar al servicio precisamente de la ciudadanía. Eso también es intervencionismo puro y duro. Lo que pasa que, bueno, pues la sociedad capitalista, el mundo capitalista no lo ve así, ¿no? Y además hay que resaltar que muchísimas de esas viviendas están también en manos de grandes tenedores y de fondos de inversión. O sea, en Donosti, por ejemplo, que es la ciudad de la que yo vengo, bueno, pues tenemos un fondo de inversión, uno de los más grandes a nivel del mundo, que es Blackstone, que tiene 510 viviendas. Ahora mismo, cuyos contratos acaban el año que viene y que, ¿qué va a pasar? 510. 510, que eran viviendas que se construyeron con dinero público porque eran viviendas de protección pública. Y las he ido comprando. Y se han ido quedando con ellas. O sea, se han quedado con ellas pues porque, bueno, la promotora que las edificó al final ha acabado vendiéndolas a este fondo de inversión. Entonces, no es poca cosa. Entonces, esos fondos intervienen en la economía. Ahora mismo ahí hay unas personas pagando una renta limitada que dentro de un año no saben cuál va a ser esa renta. Y son unas viviendas que están al lado de la playa de Ondarreta. Con lo cual, creo que se puede intervenir en la economía, que hace falta vivienda pública, pero vivienda pública, porque privada ya hay bastante. Entonces, y la privada también se construye para especular. Entonces, creo que esa es una medida clarísima. Limitar los precios de los alquileres a través de la declaración de zona tensionada es otra medida que vamos a ir viendo cómo efectivamente tiene su recorrido y acaba teniendo efecto. Porque, bueno, en Cataluña y en Barcelona, que ya llevan más tiempo, pues efectivamente se han controlado los precios, han pasado más viviendas que estaban como viviendas temporales a viviendas para alquiler permanente, con lo cual todas esas medidas refuerzan precisamente el derecho a la vivienda como un derecho fundamental. Los servicios públicos, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de reforzar todos esos servicios que nos garantizan una vida digna. Y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de la sanidad, estamos hablando de la educación, estamos hablando de servicios tan imprescindibles para la vida como el servicio de ayuda domiciliario, como las residencias, que casi, la inmensa mayoría son residencias privadas, pero que conciertan plazas con las administraciones públicas. Entonces, bueno, creemos que efectivamente el capitalismo interviene en la economía de una manera salvaje y brutal, y desde lo público y desde la defensa de lo común y lo colectivo hay que intervenir también para que con lo de todas y todos nos generen unos beneficios en contra de la inmensa mayoría de la sociedad. Pasa que las resistencias no solamente están en la política, Esas no solamente están en la economía, están en la política claro, también. es que al final también en la política también hay formaciones que defienden esos intereses económicos por encima del bien común y por encima de lo colectivo. Entonces, claro, nosotras también estamos en la política, pero precisamente para hacer de contrapoder de ese poder inmenso que la inmensa mayoría de las veces está ahí, que no se presenta tal cual a las elecciones, pero que sí que tiene su traslación en formaciones de derechas o formaciones de ultraderecha. Pues Arantxa González García, gracias por compartir este rato con nosotros desde Ezker Anitza, Izquierda Unida. Estaremos ya enseguida porque cuando llegue ese congreso veremos a ver cuáles son las conclusiones. Muy bien, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko. A vosotros, agur.